Descubre Metamorfosis, el podcast donde Laura Rivera nos guía a través de historias de cambio, crecimiento y evolución personal. Cada episodio es una invitación a reflexionar, reinventarnos y abrazar las transformaciones que la vida nos presenta. Escúchalo y únete a esta conversación inspiradora. Metamorfosis, un podcast con Laura Rivera. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Metamorfosis. Mi nombre es Laura Rivera y el día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Eduardo Solís Tinoco. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Laura. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias por aceptar nuevamente. Hay muchísimos temas que actualmente están en tendencia, que nos interesan, que la cirugía plástica siempre es cirugía estética, ¿no? Sí. Siempre es un tema porque siempre hay quien... Tiene su relevancia, ¿no? Exacto, Sí, y sí. quien quiera hacerse un cambio. Y hablando en este podcast de Metamorfosis, para los que apenas están viendo estos podcasts, pues aquí hablamos acerca de todo ese cambio que, más bien presentamos las herramientas donde les pueden ayudar a dar ese cambio, a animarse. Contamos con diferentes especialistas y en el día de hoy no está de más. Si tú quieres hacer un cambio por dentro, también se vale un cambio por fuera. Porque como decíamos en nuestros episodios pasados, doctor, hay que envejecer, ¿no? Con dignidad, y también no es, a veces ha sido muy sacrificado esto de las cirugías estéticas, el que uno no se quiere aceptar, pero no es verlo de esa manera, ¿no? Al contrario. Así lo creo, Laura, en el consultorio. Bueno, antes que nada, nuevamente, gracias. Creo que la intención de este tipo de espacios que creas me parece muy válido. Es fundamentalmente brindar información que sea útil y que a las personas que tienen este interés o que lo empiezan a percibir lo puedan hacer de una manera más segura, ¿no? Sí, todo el tema de los procedimientos estéticos actualmente tiene un auge en muchos lugares del mundo, y creo que este tipo de espacios puede permitir eso, ¿no? Obtener información, quedaremos con la mejor de las intenciones, claro, para bien de los pacientes. Exacto, y con tu especialidad y con tus conocimientos, tus consejos también que nos puedas dar para aquellas que se quieran animar, tanto hombres como mujeres, porque también es válido en hombres, claro, que quieran lograr ese cambio físico que también les va a ayudar en lo mental, porque van unidos de la mano, ¿no? Claro. Es como muchas veces en una depresión puede salir de una depresión desde el cómo tú estás físicamente, tu aspecto, el si te bañas diario, si te arreglas diario. No solamente es el cuando tengas algún evento, ¿no? Que quieras estar bien. Eso te ayuda desde adentro también, el que tú te veas, porque aparte proyectamos, ¿no? Lo que sentimos por dentro lo proyectamos por fuera también. Así es. Y qué mejor que si tú te sientes bien por fuera, si físicamente te ves al espejo y te gusta, obviamente te va a ayudar a lograr ese cambio, esa metamorfosis para sentirte bien contigo, porque eso es muy importante, doctor, el estar a gustos con uno mismo, ¿no? Y el querernos, empezar a querernos a nosotros, principalmente el cuidarnos, ¿no? Desde lo físico, la salud, la alimentación, y ya si nos vamos más allá y tomarlo como un punto importante, si a lo mejor, no sé, la nariz no te gusta, si tu busto no te gusta, si tu cuerpo no te gusta, una ayudadita pues no está de más. Claro, fíjate que en el consultorio, independientemente del tema que decidas que hoy abordemos, yo diría que uno de los preceptos más generales, el cómo lo visualizamos nosotros, es que cuando llega un paciente interesado en un procedimiento estético, de fondo lo que nosotros vemos es un ser humano con esta voluntad incipiente de querer hacer un cambio. Generalmente ese cambio pues es para bien, ¿no? Pero la parte más compleja, la parte más interesante tiene que ver con reconocer eso, ¿no? He ahí muchos pacientes, muchos seres humanos que llegan y se sientan y que entre líneas te das cuenta que llevan una historia de muchos años que han contado, no solo a sí mismos, sino a terceras personas, a hermanos, a esposos o a esposas, ¿no? A los papás, del decir, yo no haría tal cosa, yo no haría aquello, yo no me pondría cremas, qué mal están las personas que se hacen procedimientos, por ejemplo, quirúrgicos. Sin embargo, en la evolución de su vida llega un momento
en que ese sistema de creencias, o yo a veces diría ni es un sistema de valores, ¿no? Es un montón de creencias ahí mal agrupadas, a veces no con una congruencia del todo, y entonces se dan cuenta que ya no les funcionan. Y que aparece esa inquietud de ¿y qué tal que me quiero hacer algo, ¿no? En los senos, por ejemplo, en el abdomen. Y bueno, pues primero que nada viene esa lucha como interna, ayudarles a, de alguna manera, como deshilarlo y que se den cuenta que no es algo malo, que no está peleado, ¿no? Con su integridad, ni con su dignidad, ni mucho menos. Simplemente es un tema de preservar el cuerpo, de atenderlo, de cuidarlo, ¿por qué no decirlo también de respetarlo? Y bueno, Claro. pues ya nos toca a nosotros como equipo médico, si lo hacemos bien, que este proceso suceda con mucha formalidad, ¿no? Y con seguridad. Claro, por supuesto. Y bueno, de entrada, el día de hoy el doctor Solís nos estará hablando acerca de la cirugía de mama, referente, doctor, a los implantes, todas las novedades que hay en cuanto a la cirugía, en cuanto a qué está de moda en el tamaño, la forma, las nuevas modalidades, en cuanto a los resultados, el procedimiento de la cirugía. Vamos a estar hablando acerca de todo eso durante este podcast. Así es que bueno, también les recuerdo, estamos en Desde la Silla y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, Spotify. Ahí puede encontrar todos los episodios por si le queda alguna duda. También ahí puede checar los 4 episodios anteriores que tenemos con el doctor, en donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la cirugía también y diferentes puntos. Y bueno, doctor, para entrar el día de hoy, Sí. en cuanto a la cirugía de mama, cuando vienen desde un tema de cáncer de mama en una reconstrucción, ¿usted cómo lo trabaja? Nosotros en el consultorio generalmente recibimos pacientes que vienen referidas por algún grupo oncológico, ¿no? Obviamente nuestra especialidad no es la encargada de hacer ese diagnóstico. Y cuando nosotros somos invitados a colaborar con un paciente que tiene con una paciente que tiene este problema, lo primero que nos encargamos es hacerle ver que es un trabajo en equipo, que no es ese momento donde un paciente pueda armar solita, ¿no? El decir, bueno, este es mi pediatra, este es mi geriatra y demás. Es un tipo de diagnóstico que amerita que tengan confianza en su médico, en este caso el oncólogo. Y es más bien desde mi perspectiva el oncólogo el que debe de armar el equipo, como será el anestesiólogo, médicos interconsultantes para ver el estado general del paciente, no sé, radioterapeutas, oncólogos médicos, y en este caso, cuando es pertinente, incluso la parte de cirugía reconstructiva, ¿no? Okay. Así es como yo lo visualizo. El oncólogo es quien abre la puerta, sobre todo por el aspecto médico, que el tratamiento reconstructivo sea opción para esa paciente en particular. Cuando a mí me toca colaborar, bueno, pues creo que en términos generales estamos en escenarios afortunadamente muy optimistas, ya de entrada. Ya terminamos oncólogo, este proceso sí, fuerte. o, sabes, no siempre, Laura, porque a veces, en la mayoría de los casos que a mí me toca participar, la paciente está en ese momento donde acaba de recibir la noticia muy recientemente, la acaban de diagnosticar con un cáncer, y con todo ese pesar, ¿verdad? Y esa zozobra de haber perdido su salud, de muchas incertidumbres, se da cuenta que de pronto, ¿no? El oncólogo le sugiere decir, ¿sabes? Va a haber una opción reconstructiva. Con la mayor frecuencia, y te diría un 85% de las veces, las pacientes acuden como con una docilidad, un poco sin saber a qué van, y ya ahí sentadas, ¿no? Dicen, bueno, no sé qué hago aquí, doctor, no, tengo un cáncer, apenas me van a operar, va a haber una mastectomía o tal vez me van a dar quimioterapia. Pero dentro de esta situación tan vulnerable en la que se encuentran es una lucecita, ¿no? Sí, que ven en el camino. Eso les hacemos ver, Laura, que finalmente el que el médico de una manera responsable las esté enviando porque ve la posibilidad de una cirugía reconstructiva, de alguna manera ya es una buena noticia. Claro, ¿no? Sí, definitivamente es una esperanza, es la vida continúa, es un ver positivo, ¿no? Que a pesar de todo el proceso que uno está viviendo, puede ser una buena alternativa terapéutica, por así decirlo, para que le eche ganas durante el tratamiento y ver que terminando todo esto hay una
Sí. hay una nueva, no, puede resurgir. La vida va a seguir, ¿no? Exactamente. Que la vida va a continuar y que probablemente esto se convierta como en un capítulo, ojalá tan solo fuera una página, a veces sí es un capítulo, ¿verdad? De varios meses y demás. Sin embargo, de las primeras explicaciones que van a recibir las pacientes es que si se ofrece un tratamiento reconstructivo, tiene que estar perfectamente alineado con la parte médica, ¿no? Antes que nada, se tratará de recuperar la salud, ¿no? De mantener la vida, de recuperar la salud y sobre todo que este tipo de protocolos se establecen conforme a la experiencia que hay en el mundo. Siempre les digo aquí en el consultorio, no es que vengas a ver qué se nos ha ocurrido aquí en Puebla, ¿no? O en Cholula, que decide hacer el doctor. No, este tipo de procedimientos se hacen en todo el mundo, han pasado pues a un tipo de medicina que le llamamos basada en evidencia, con la suficiente formalidad para decirle a una paciente, mira, aunque vayamos a agregar unos minutos más a tu cirugía, aunque vayamos a agregar un procedimiento, ¿no? a todo este proceso, finalmente se ha visto que es razonablemente seguro, que trae un beneficio en esos conceptos que tú decías, pues va más allá del cómo se ve el tórax, ¿no? o el cuerpo en general, tiene que ver con toda la imagen que la paciente va a incorporar y creo que en la inmensa mayoría de las pacientes que son referidas a los consultorios de cirugía reconstructiva se pueden hacer esos procedimientos, ¿no? Doctor, el proceso, ¿cómo lo toman? Ajá. Al principio, pues te explicaba, es como una sorpresa, incluso en los primeros minutos de las consultas, en ocasiones llegas a sentir, si no tanto como un rechazo, esta incertidumbre de decir, es como correcto lo que estamos haciendo. Y bueno, en ese sentido, pues creo que los años de experiencia que tenemos nos permite que pronto la paciente se dé cuenta que de alguna manera eso no va a ser su responsabilidad. La responsabilidad es del equipo médico de estar ofreciendo estas alternativas, o yo diría estos complementos, ¿no? A recuperar su salud y que lo que estamos considerando es su salud pues psicológica, ¿no? Claro. También su salud emocional y mental cuando estamos hablando de colocar un implante, ¿no? Sí, porque a lo mejor eso, como siempre, lo han mandado un poco a lo superficial, ¿no? Sí. Entonces, durante este proceso, el que ellas digan, no, bueno, primero me ocupo de mi salud y ya lo estético es lo de menos, pero también lo estético te ayuda a salir del tema. Sí, muchas veces yo he puesto de ejemplo, es como cuando un hijo tiene apendicitis y te dicen, oye, mira, vamos a hacer una incisión, pues hagan lo que quieran, ¿no? Lo que necesiten, no importa la parte estética. Pero es así el ser humano, ¿no? Tan pronto recuperas la salud, no han pasado 8 horas o un día cuando dicen, oye, ¿y las cicatrices, no? ¿Y cómo van a quedar? Claro. Es parte de nuestra naturaleza. En ese sentido creo que la naturaleza es sabia, ¿no? Cuando hace que pronto, otra vez, y muy pronto en nuestra cabecita aparezca esa idea de ¿y el cómo me voy a ver, no? ¿Y el cómo voy a quedar? En el fondo lo que la paciente reconoce muy rápido en la consulta es que va a sobrevivir, ¿no? Claro. Y que entonces vale la pena estar la luz de futureando, esperanza, ¿no? claro. Y pensar en otras cosas. Creo que es una buena opción. En nuestro país, en muchos centros también de la medicina institucional pública existen estas opciones gracias a fundaciones, gracias a campañas que se hacen de cirugía reconstructiva, donde todos ponen un poquito de su parte, ¿no? El gobierno, en las medidas de las posibilidades, ¿no? De nuestro país. Sí, también el gremio, ¿no? De especialistas, sobre todo colegas que trabajan mucho en la medicina pública, y algunas fundaciones, ¿no? Que también pueden ayudar a las pacientes a disfrutar de este beneficio. Ok. Doctor, durante el procedimiento, bueno, para las que tengan duda y quieran animarse y que estén pasando un proceso del que estamos hablando, ¿nos podría dar una idea de cómo es la operación, la reconstrucción, cómo se trabaja? Sí. El equipo se va a armar desde la parte, yo diría, preoperatoria, ¿no? Va a haber toda una planeación en cuanto a la agenda del oncólogo, el día de la cirugía, el anestesiólogo va a estar enterado que se va a hacer como un procedimiento, digamos, combinado o casi simultáneo, pero primero, estrictamente, se hace la parte oncológica de quitar el cáncer como se requiera. A veces solo es una tumorectomía, una parte de la mama, a veces es una mastectomía, que ahora con mucha frecuencia los oncólogos pueden preservar la areola y el pezón.
Y el plan que se hace es que una vez que ellos, bueno, y también a veces hacer cosas con los ganglios y demás, cuestiones diagnósticas que se hacen en el mismo quirófano. Y una vez que se ha resuelto de alguna manera el problema médico, en ese momento, en cirugía plástica, con algunas de las técnicas reconstructivas que usamos, en realidad solo agregamos unos minutos más al procedimiento. Digamos, se hacen otros espacios un poquito más profundos por detrás del músculo y demás, pero estamos hablando, Laura, literalmente de unos cuantos minutos. O sea, perdón que lo interrumpa, ¿es al mismo tiempo la cirugía? Sí, en la mayoría de las ocasiones. Yo pensé que era después. Sí, no, esa es una maravilla que la experiencia que va a vivir la paciente, si nos ponemos en esa perspectiva, es, pues sí, te van a anestesiar, te vas a dormir, y van a resolver el tema oncológico, el problema de salud, pero cuando despiertes ya va a estar hecha una buena parte de la reconstrucción. Hay diferentes técnicas, ¿no? Y por supuesto, el criterio que aquí rige es que el oncólogo lo vea como un procedimiento, pues viable. Para ellos es viable, ¿no? Que no estemos poniendo en riesgo toda la terapéutica que se va a requerir posteriormente. Se agregan unos cuantos minutos y con algunas de las técnicas reconstructivas, digamos, se crea el espacio, se deja ahí algo de manera temporal que nos permitirá recuperar la forma, el volumen de la mama, y generalmente meses después se hace alguna cirugía complementaria de cambiar un expansor, que es como un implante preliminar, por uno definitivo, y ya entrar en detalles como reconstruir la areola, pezón, cuestiones ya como de refinamiento. Si lo vemos de una manera optimista, pues sí, aunque la paciente tiene que empezar a visualizar una segunda cirugía, pero antes que nada estamos hablando de que está viva, de que recuperó su salud, y que lo más probable es que tenga ese interés en estar viendo que si la areola y que si cualquier otro detallito, pero ya nos habla de un escenario donde ella otra vez se adueñó de su cuerpo, ¿no? Y se adueña de su salud. Exacto. Y eso es una... Y el shock, ¿no? Que me imagino que se vive, el evitar el ver como cuando ya, o sea, cuando te quitan la mama, y el que tú sepas que ya pasaste ese procedimiento, pero estás reconstruida, te ayuda muchísimo psicológicamente, ¿no? Sí, y yo creo que eso actualmente, después de 20 años, ¿no?, de experiencia, creo que es una gran responsabilidad del equipo médico el cómo lo decimos, ¿no? El cómo se va a explicar este diagnóstico, el por qué le sucede a una paciente, ¿no? El tener un cáncer. Es una gran responsabilidad médica para que la paciente lo mismo lo pueda vivir como una catástrofe casi que insalvable, a vivirlo de una manera de, bueno, pues tengo un problema y lo voy a superar y tengo los elementos, ¿no? En mi propio medio para que se vea como una muestra de fuerza. Claro. Muchas veces creo que tratamos de ayudar a las pacientes y les hago ver que terminarán siendo un familiar inspirador probablemente, ¿no? Sí. Para otras mujeres y para los hijos y para primas y demás, y que digan, mira, es ejemplar la manera como tú estás afrontando esto, pues que obviamente tú no elegiste. Claro, y seguir adelante y ser un ejemplo para pues todas las mujeres que viven estas situaciones en las que a lo mejor creen que ya no hay, ¿no?, salida, o que su vida no será igual. Muchas veces es el lograr esta metamorfosis con este nuevo, pues es un nuevo amanecer, nuevo comenzar, ¿no? Me ha tocado conocer, yo diría, me atrevo a decir que la mayoría de los casos que me ha tocado colaborar sí sufre una transformación esa paciente, y creo que en todos los casos ha sido para bien, ¿no? Desde reconocer algunas dinámicas en las que estaban, prioridades o creencias que tenían, y tener que hacerlas de pronto de lado, ¿no? Como las ocupaciones y compromisos y demás, y darse cuenta que antes que nada, pues a veces el mundo se contrae y que la prioridad son ellas y lo que tienen que decir y lo que tienen que compartir. Y sí, creo que la mayoría que por lo menos en los casos que nos toca colaborar como cirujanos plásticos, pues son casos donde hay que mantener el optimismo, donde hay que ver la fuerza, sacarla de algún lado, y muchas veces el motor de eso pues son los familiares, ¿no? Los hijos sobre todo. Y bueno, si normalmente una cirugía que una por gusto se quiere hacer te cambia la perspectiva, te cambia el ánimo, te cambia la autoestima, en una situación que enfrenta a una mujer ante este tema del cáncer de mama, pues te ayuda también, ¿no? A salir adelante. Y bueno, doctor, ¿qué le diría a las personas que están pasando
por esta situación, puntos muy importantes para que se animen dentro de todo lo que usted habla, de que lo ven primordialmente la salud antes que nada. En este momento así de mi vida profesional, al primero que yo haría un llamado es al médico, en este sentido, el que platicaba, ¿no? De esta responsabilidad que tenemos también emocional, más allá de seguir los protocolos corroborados, ¿no? También la manera de hacerlo. Eso creo que siempre debe de distinguir a aquella persona que quiso andar de bata, si lo decimos de alguna manera, ¿no? Esa responsabilidad que nunca se debe de perder, aunque haya mucha consulta, ¿no? Aunque haya mucho estrés y demás, es una responsabilidad, un compromiso que se adquiere a priori, ¿no? Para los pacientes es hacerles ver que, desde mi punto de vista, son escenarios donde cuando es posible, pues los invito a tomar más de una opinión, ¿no? Finalmente, si no encuentran de entrada esta apertura, pues no es como siempre voy a ir a comprar unos zapatos, ¿no? Vale la pena tomar una segunda opinión hasta que encuentren las explicaciones suficientes y que se sientan tranquilos en este proceso que viene, donde parece una tormenta, ¿no? Un poco se van yendo a donde uno les indique y no están tan adueñados. Finalmente, tengan la tranquilidad que si estos procedimientos se están ofreciendo actualmente es porque están de acuerdo con una medicina de clase internacional, que no es como tira la ocurrencia o la conveniencia de un grupo médico, si esto se hace bien. Y como lo explicaba yo hace ratito, Laura, que de entrada piensen que esto lo más probable es que se convierta como en un capítulo, nada más un capítulo de su vida donde probablemente las personas salgan fortalecidas y que si es necesario, pues hagan uso de esa figura de ser ejemplar, no ser ejemplar en lo que yo tenga que vivir. Ok, doctor, muchas gracias por darnos este tip a las personas que estén pasando por esta situación, pero bueno, ya entrando en un tema más amable, las que lo queremos por gusto, ¿no? Ahí, ¿qué está de moda ahorita en todo esto de los implantes mamarios? ¿Sí está bien dicho así? Pues yo te diría, sí se vale decir, ¿no? Que está de moda, como que de moda está quitárselos, ¿no? Y espantarse, se ha puesto de moda, ¿no? En redes sociales y demás, que no voy a quitarse los implantes, no tener... sí, como que se ha puesto, respondiendo a esa palabra específica, ¿no? De moda. Es decir, oye, ¿no será que me los tengo que quitar? Como acercarse a los consultorios con ese tipo de inquietudes, pues obedece a un fenómeno que dices es lo más frecuente en este momento, ¿no? Casi es una descripción matemática, ¿cuál es la moda? Sin embargo, no creo que en la mayoría de los consultorios formales, pues cuando es un tema ya que se aborda y demás, bueno, ¿qué te digo, Laura? Sigue siendo una de las inquietudes más frecuentes en cirugía plástica, este tema de mejorar, ¿no? O resaltar esta parte del cuerpo de la cirugía de mama, pues sigue siendo una de las cirugías que hacemos con mayor frecuencia. Técnicas nuevas, sí las hay, conceptos que se van modificando, pues yo te diría que hay una tendencia, por ejemplo, a utilizar volúmenes más pequeños, ¿no? Pero a ver, hablando en este tema que usted ve más común, el quitarse, ¿quiénes son candidatas para quererse quitar volumen? Bueno, en este yo pienso que el trabajo de un cirujano plástico es mostrarle a los pacientes lo que es el estándar. Obvio, es algo muy lejos de nuestro gusto personal. ¿Cuál es el estándar que en el medio en el que ellas están se considera lo más atractivo, lo más femenino, lo más juvenil? Para eso hay estándares, eso viene, digamos, como de los libros, ¿no? ¿Y son los mismos cuidados el que te quites al que te pongas? Son parecidos, algunas cuestiones como el reposo y demás cambian, ¿no? Pero grosso modo te diría, ese es el trabajo. ¿Quién es candidata a acercarse por información? Yo diría que cualquiera que tenga la inquietud, acercarse a un lugar formal, a recibir información de primera mano, a recibir información profesional, ¿no? Y de ahí empieza toda la gama de opciones para las pacientes, desde la que la propuesta va a ser, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a aumentar el volumen, y a veces se sigue haciendo con muchísima frecuencia con implantes, que son un objeto pues seguro, ¿no? Un artefacto, digamos, que puede hacer el ser humano con todo lo que hay en tecnología actualmente, que sea algo confiable, razonablemente confiable, como muchas veces he dicho, Laura, pues hay que confiar en ellos como en los frenos de tu auto, ¿no? Como en tu teléfono.
¿no? Claro. No lo compramos diciendo, es que todos fallan. Entonces, pues Sí. alguno falla, pero la mayoría disfrutas de eso por muchísimo tiempo, lo que está previsto. Ajá. Claro. Por otro lado, yo te diría que cada vez tenemos más experiencia en el gremio utilizando otros recursos como es transferir grasa, ¿no? ¿Eso es padre. novedoso? Sí, pues de alguna manera el transferir grasa de un lugar a otro del cuerpo se hace desde hace décadas, ¿no? Para resolver otro tipo de problemas, cadera, en glúteos, ¿sí? Pero en cirugía de mama también cada vez se tiene un mayor alcance, digamos, y sobre todo con más seguridad, que cuando alguien quiere un aumento ligero, ¿no? Y se va a aprovechar para levantar el busto, podemos transferir grasa tanto al músculo como en algunas zonas más superficiales de la mama para embellecerla, ¿no? Y para rejuvenecerla. Pero en este caso, en esta modalidad del transferir la grasa, si uno baja de peso, ¿ahí se va también? Se va a elegir, sí, vamos, esa es una ventaja de alguna manera, ¿no? Que se va a comportar conforme a la complexión de la paciente. Okay. Lo ideal no es que llegue una paciente a hacerse un procedimiento estético como pensando, futureando. Cuando yo suba y baje... Es que eso a lo mejor luego no es lo que... No está tan previsto, ¿verdad? Exacto, no lo piensa uno y dice, no, así me voy a quedar siempre. De alguna manera, si lo comparamos con los implantes, mi punto de vista es que va a ser algo un poquito más dinámico, ¿no? Okay. De todos modos, se trata de elegir la grasa que sea la más estable. Como quiera hay estudios al respecto. O sea, la que se nos ve más. Sí, la que dices, es que ya hice dieta, ya hice ejercicio y de todos modos, bueno, pues esa grasa donde la vas a transferir más o menos va a tener el mismo comportamiento si las cosas se hacen bien. Entonces es una buena opción para un buen grupo de pacientes. O sea, ahí podría ser un 2x1, porque es lipo y te aumenta el otro. Claro. Miren qué buena opción. Tiene esa, pues esa ventaja, ¿no? De dos zonas, cada una con su mejoría estética. Exacto. ¿no? Muy bien. En las cicatrices, en ¿cómo? Se me fue la palabra. En este procedimiento donde se transfiere la grasa que ahí está aferrada a nosotras y se pasa a las boobies, ahí, ¿en dónde nos quedan cicatrices? ¿Cómo se maneja esto? Generalmente las cicatrices en una cirugía de mama, quien dicta la extensión que van a tener, dónde se van a ubicar, es más, digamos, como la flacidez que hay, el exceso de piel, de alguna manera el volumen que se va a incrementar, eso es lo que dicta las cicatrices y no tanto si nosotros vamos a transferir o no grasa. En términos generales te dirá quien solo va a requerir un aumento de mama y las cosas están en su lugar, pues son menos cicatrices, digamos, desde el escenario ideal donde va a ser una pequeñita, donde va a entrar una cánula y vas a inyectar la grasa. Algunas cirugías donde ponemos implantes pequeños y complementas con grasa, donde llevan incisiones en el surco de la mama y demás, alrededor de la areola. Y bueno, ¿qué hay de nuevo también relativamente, Laura? Esta tendencia a hacer técnicas que nos permitan reducir la cantidad de cicatrices. Actualmente la mayoría de las pacientes pueden disfrutar de técnicas cuando van a levantar el busto, cuando van a incrementar el volumen, en las cuales por completo se respete todo el escote libre de cicatrices. Cuando antes pues había aquella como figura, ¿no? Decir, es que la ancla, ¿no? Vas a llevar una T invertida, ya no, es una técnica que resolvió muchísimos casos, ¿no? Fue de las primeras que a mí también me tocó utilizar. Sin embargo, sí es una evolución, yo te diré, en los últimos años, estas técnicas que se describen como en L, ¿no? En las cuales pues ya le puedes ahorrar a la paciente estas cicatrices en la parte del escote, ¿no? Pues qué bueno, también dentro de todos estos procedimientos ya se pueden borrar las cicatrices, ¿no? Tenemos actualmente esas tecnologías, no tanto me atrevería a decir que es como una goma que las borras, pero también tengan siempre la tranquilidad como pacientes que en procedimientos donde se requieran cicatrices, pues también hay muchísimas opciones para mejorarlas y para atenderlas, ¿no? Geles, cremas despigmentantes, cremas para desinflamar, luz, láseres, ¿no? Y demás opciones. Sí, hay muchas opciones. Para mejorar las cicatrices. Ok, y hablando, bueno, entonces en las cicatrices ya hay... Menos cicatrices, ya hay más oportunidad para que una pueda lucir
el escote, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de las cicatrices que a lo mejor antes eran, aparte de los procedimientos que nos está mencionando el doctor, que nos ayuda a que se minoricen. Ajá. Y en general esa tendencia a disminuir el volumen sí es, creo que una tendencia general. Cada vez quieren un poquito menos de volumen, se usan implantes más pequeñitos, ¿no? Ahorita, lo nombramos así, ¿usted lo ve así por tendencia? Sí. Hay época en la que una entre más tenga mejor. Aunque ya se ve ahorita como una tendencia de varios años, ¿no? Donde pues a veces de una manera informal, ¿no? En los congresos te das cuenta Ajá. que la mayoría de los colegas habla de eso, ¿no? De, sí, antes yo utilizaba implantes de 400, 500, ahora ya estoy en el rango de los 300, los 200. Y mucho tiene que ver con estos tratamientos complementarios, Laura, donde actualmente en las técnicas podemos como medializar, centralizar mucho del volumen que tienen nuestras pacientes disperso por ahí hacia la zona axilar, hacia la zona abdominal. Puedes hacer como una centralización de todo ese volumen y entonces no se depende tanto de esa figura donde es un implante grande, porque tu espalda, porque tus brazos, y algunas pacientes acababan como con un volumen excesivo que no iba tan en armonía con su complexión, ¿no? Okay. Creo que ya hay esas técnicas que evitan ese tipo de fenómenos. Otra cosa relevante también es, yo sí veo una gran evolución en cuanto a la estabilidad de los resultados, ¿no? Estas técnicas que comentábamos hace ratito, donde el concepto cambió a veces yo le explico a las pacientes, es como si antes hubieras cortado a un pastel grande, ¿no? Una rebanada y después nada más lo armabas o lo cerrabas. Ajá. Hoy el concepto es muy diferente, algo como en todas las dimensiones, de despegar la glándula, de capas más profundas, que es el músculo, despegarla ampliamente también, la envoltura de piel, okay. Y entonces todo lo conificas o lo haces como una pequeña esfera y todo queda, ¿no? De una manera como muy firme, armado de una manera, pues eso, ¿no? Como muy bien estructurado, y después de eso solo se acomoda la cubierta de piel, lo cual trajo estas consecuencias como la reducción de cicatrices y la estabilidad, ¿no? A lo largo de los años. Las pacientes que tienen mucho interés y que se acostumbran a un estándar estético muy alto en los senos, no era tan raro a veces encontrar a alguien que ya llevaba 2 cirugías, 3 cirugías. Y te de irse aumentando. Sí, o ¿sabes qué? De que habían obtenido un buen resultado, les gustaba 1, 2, 3, 5 años y decían, ay doctor, es que otra vez, mira. Y estrictamente veías las imágenes y decías, bueno, las técnicas seguían dependiendo de la calidad de su propia glándula mamaria y que si perdían grasita o ganaban grasa. Actualmente, algunas de estas técnicas sí permiten que el resultado sea más estable, ¿no? Doctor, ¿qué hay de los implantes? Hubo una época en la que te decían que los implantes te los tenías que cambiar o que tenían duración cada, 10 años, no sé si estoy diciendo lo correcto. Luego hubo otra donde ya no es necesario cambiarlos. ¿Nos podrías hablar un poco de este tema? Yo lo que les hago ver a las pacientes es, mira, quien decide meterse a un quirófano y por el proyecto que se hizo va a requerir unos implantes, debes de tener en mente que lo más probable es que tarde o temprano vas a volver a estar en quirófano, ¿no? Los implantes actualmente están diseñados para durar muchos años, eso es la idea. Sin embargo, lo segundo que les mencionaría, toda paciente que se lo coloca unos implantes, no es como que aquí nos vemos en 10 años o en 15 años o ya me voy, no. Es una paciente que tiene que estar dispuesta a tener un seguimiento médico y ese seguimiento se establece como cada año y medio. Hay que dar una checadita con ultrasonido, con mastografía, en algunos casos algún otro estudio complementario, ¿no? Más fino, pero tiene que estar dispuesta a eso, ¿no? ¿Cómo qué estudio sería? Como sobre todo una resonancia magnética, alguna tomografía, pero creo que ese es el orden más general, un ultrasonido, una mastografía para revisar cómo está la glándula y en algunos casos hacer una resonancia magnética. Hoy yo creo que ningún cirujano formal se atrevería a decirle a una paciente estos implantes son para toda la vida, menos cuando a veces estamos operando a una paciente de 30 años, ¿no? Dice, pues no creo que te duren 50 años, ¿no? O 60 años, pues el mero sentido común te hace pensar que no. Y una cosa también es hablar del implante como un objeto, que sí, siempre les digo, pues sí creo que el ser humano hoy pueda ser un objeto que dure 100 años, claro,
¿no? Una mesa, un implante, una llanta. Sin embargo, nadie está hablando de la relación del cuerpo para con ese objeto, ¿no? Que eso es lo que hay que tener un seguimiento y pues esa responsabilidad, ¿no? De saber que sobre todo se opera alguien muy joven, pues es Exacto. probable que después de embarazos, lactancia y demás, haya necesidad de hacer alguna cirugía de revisión. Y bueno, también les hago ver, no es que te pusiste implantes una vez y aquí te quiero cada 10 años, no. Muchas mujeres pasan y las técnicas avanzan, como platicábamos. Probablemente quien se pone implantes a los 35 años, tal vez a los 45, a los 50 se los cambie, pero probablemente más adelante quien la opere, pues dirá, ya no lo necesitamos, ¿no? Fíjate que vamos a dejar tu propio volumen, o hay una técnica nueva, o habrá un material distinto. Entonces tampoco es como que va a ser la historia de tu vida, que vas a estar en quirófano cada 10 años, Y, pues no. por ejemplo, en una mujer adulta ya de edad avanzada, que tuviera implantes Sí. y vive perfectamente bien con ellos, ¿es necesario que se los quite? No, No. fíjate que cada vez, pues este concepto de persona de la tercera edad y demás se va modernizando, sobre todo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista salud y demás. Y vemos personas que van muy adueñadas de todo, ¿no? De su vida, de sus emociones, de su cartera, ¿por qué no decirlo también? Claro. Y como con el interés de decir, a ver, doctor, diario me levanto, desayuno bien, medito, hago ejercicio, ¿no? Y mis implantes traen un problema, ¿sabes qué? Me los quiero cambiar. Y si en el sentido de la salud está todo bien, bueno, pues no están como fuera, ¿no? de esa opción. Ok. Doctor, ¿cuáles son las técnicas más estables que actualmente hay? Ajá, yo te diría, lo que ha hecho referencia, estas técnicas donde ahora la resultante es como una L, cuando hablo de una cirugía de levantamiento de busto, de reducción, es un concepto que desde mi perspectiva, pues el mérito se lo merecen, ¿no? Cirujanos brasileños, donde crean este concepto diferente, donde se va a desarmar la mama por completo, despegarla del músculo y entonces poner literalmente las cosas en su lugar con suturas que van relacionadas al músculo y eso le da muchísima estabilidad. Creo que es lo que no es una técnica en la cual podamos decir, mira, las que llevan 30 años operada, porque no llevan tanto tiempo. Creo que los países donde ha habido más experiencia, pues tendrán seguimientos tal vez de 7 años, ¿no? 8 años, pero se ven resultados más estables que lo que se lograban con otro tipo de técnicas, ¿no? Qué interesante, doctor. Supongo que habrán muchísimas dudas, que si tienen dudas también escríbanos para que en nuestro siguiente podcast el doctor nos las pueda resolver. Después de este procedimiento del retiro o expansión, ¿qué procede? ¿Qué sigue? Si hablamos en el tema de la reconstrucción, cuando utilizamos expansores, lo que sigue, si una paciente en el contexto de la cirugía del cáncer, ¿no? Es diagnosticada con cáncer, se hace una mastectomía, el día de que se está resolviendo el tema de salud, se coloca una especie de implante desinflado, digamos. A eso se le llama un expansor de tejidos. Es un implante que entra por detrás del músculo, se cierra, ¿no? El tórax, la piel y demás, y después en la consulta se va haciendo un procedimiento para llenarlo de líquido. Digamos que es un principio como el de la llanta imponchable, ¿no? El por qué la puedes puncionar desde el exterior y que de todos modos dentro de tu cuerpo haya un objeto que se va llenando y llenando y llenando de líquido. Estos expansores nos permiten generalmente a lo largo de 1 mes y medio ya tener el volumen y ahí se hace una pausa para que las pacientes terminen sus tratamientos oncológicos. Llámale quimioterapia, radioterapia y a veces otro tipo de terapias complementarias. Pasados unos meses, cuando la paciente ya superó el tema oncológico, ¿qué es lo que sigue después de una expansión de tejidos? Bueno, ya son procedimientos más pequeños en los cuales generalmente, aprovechando cicatrices que ya tuvieron, vamos a abrir una pequeña de aproximadamente unos 3 o 4 centímetros, se desinflará este expansor, se extrae y a través de estas incisiones ya se va a colocar un implante definitivo. Pues yo te diría que es básicamente como el implante que se pone una mujer que va por objetivos estéticos, ¿no? Ese es el segundo tiempo reconstructivo. Hay diferentes técnicas, ¿no? Hay quien reconstruye
pues transfiriendo tejidos como de la espalda, ¿no? A la parte del tórax, del abdomen también, con técnicas no se puede, pero técnicas microquirúrgicas, no, es básicamente de la espalda o del abdomen, o técnicas donde desde un lugar muy distante se va a llevar el tejido con técnicas como microquirúrgicas, ¿no? Pues hay diferentes opiniones al respecto y sobre todo diferentes criterios. Las técnicas reconstructivas con expansión e implante, yo te diría que permiten que sean un poquito más sencillas. A mí me parecen más predecibles, ¿no? En manos de, yo diría, el cirujano plástico promedio, aunque en algunos centros donde se hace muchísima experiencia, ¿no? Sobre todo medicina institucional, pública, bueno, pues hay especialistas que logran hacer cosas increíbles, ¿no? Con los propios tejidos de las pacientes. Ok. Sí. Muy bien, doctor, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Creo que abarcamos bastantes dudas y bastantes temas de los que hoy hay duda. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? El consultorio está en el Hospital Ángeles, pues si tantito le buscan en tus redes con mi nombre me encuentran, ¿no? Están ahí las redes profesionales, estamos ahí en actualmente se llama la Torre 4, aquí en el Hospital Ángeles de Puebla, y ahí estamos también a la orden, sobre todo para dar información, y gracias nuevamente. Ojalá que la información que les compartimos les sea de utilidad. Claro. Eso. Bueno, ahí van a encontrar en las redes del doctor para que lo sigan también. Y bueno, muchísimas gracias. Lo esperamos en el siguiente episodio donde tendremos otro tema muy interesante dentro de de los doctores, de los cirujanos. Los vamos a estar abordando. Y bueno, espero que todas estas ideas les sean de mucha ayuda para los que quieran lograr su metamorfosis. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Descubre Metamorfosis, el podcast donde Laura Rivera nos guía a través de historias de cambio, crecimiento y evolución personal. Cada episodio es una invitación a reflexionar, reinventarnos y abrazar las transformaciones que la vida nos presenta. Escúchalo y únete a esta conversación inspiradora. Metamorfosis, un podcast con Laura Rivera.